Buenas tardes a O todos. colocar, Gracias por participar en este foro el día de hoy. Hoy vamos a hablar de alta gerencia. Tenemos tres exponentes de la alta gerencia en Colombia y a nivel Latinoamérica. Está con nosotros Connie Martínez, Edgardo Reales y Andrés Fuentes. ¿Por qué estamos hablando de alta gerencia el día de hoy? Porque los procesos corporativos y los procesos en las diferentes empresas son diferentes para llegar a cierto nivel gerencial. Yo hablaba con uno de los participantes hace un momento donde los chicos de las nuevas generaciones preguntan, oye, no, es que yo quiero llegar a ser gerente. Yo le digo, listo, pero es que tienes que llevar unos pasos, no es lo mismo que nosotros hicimos. A mí me costó casi 19 años llegar a un nivel C. Ahora puede cambiar y dependiendo del tipo de compañía, puede tardar más o menos tiempo. Y la razón principal por la que estamos hablando con ellos es para que nos cuenten de qué se trata el proceso de crecimiento gerencial en cada una de sus compañías, cuáles son los retos que han afrontado, cuáles son las dificultades y cuáles son los consejos que nos dan para quienes quieren continuar en ese proceso. Hay diferentes etapas de la vida profesional, hay profesionales que están arrancando en este campo, están los que llegaron a la cima y están los que van pasando a un cambio o a un declive, como se dice en inglés. Básicamente, para mí, el declive no es el cierre de la vida profesional. El declive es un cambio y no necesariamente está asociado a una transición de final de carrera. O sea, cuando alguien llegó a una cima, ¿qué sucede cuando nosotros vemos a los ejecutivos en las grandes compañías del mundo? Cuando tenemos CEOs que en la actualidad están en 3, 4, 5 años en una compañía, cuando cumplen su ciclo, se acabó. Ningún CEO va a regresar a su compañía a tomar un cargo inferior. Entonces, eso es una transición también tomando en cuenta que muchos de ellos salen de ese punto y quedan como principal advisor o advisors de la junta directiva, pero no quedan dentro del organigrama general de la compañía. A eso se llama una transición y ese tipo de transiciones pueden ocurrir en diferentes etapas de la vida. Pueden ocurrir en una etapa tardía a nivel de edad o cuando alguien llega a la cima o cuando alguien llega a un punto en su carrera y no hay dónde crecer más. Sin más preámbulos, quiero presentar a nuestros panelistas y quiero que nos cuenten, empezamos por Connie Martínez, cómo ha sido su desarrollo profesional y su desarrollo de carrera. Hola, buenas tardes a todos. Cayo, muchas gracias por la invitación. Voy a contarles muy resumido cuál ha sido el crecimiento profesional que he venido manejando durante el tiempo con la experiencia que he tenido. Yo soy ingeniera electrónica de la Universidad del Cauca. Mi primera experiencia fue como ingeniera de soporte. Fue una muy buena experiencia. Cuando uno termina su carrera, considera que sabe muchas cosas, pero pues realmente cuando te enfrentas a la vida profesional te das cuenta que no sabes mucho y te estrellas. Lo primero que uno sufre es el estrellón de encontrar la vida profesional, es muy diferente a lo como uno se lo imagina. Pero ahí viene el primer trabajo que hay que hacer, es enfrentarlo, es ponerse disciplina, es trazarse metas. La primera meta que me tracé fue pasar del mundo técnico al mundo comercial. Pasé del mundo de postventa, de soporte, al mundo preventa. Empecé a hacer trabajos de diseño en la empresa que trabajaba, era una empresa mediana, que me dio la oportunidad de aprender mucho y fui muy autodidacta. Creo que el tema de estudiar, de prepararse y ser muy autodidacta es supremamente importante. No quedarse simplemente con con la información o la formación que te da una compañía, sino cómo realmente tú también te empeñas en lograr más cosas. Mi universidad es una universidad muy buena, pero su enfoque siempre ha sido muy técnico y faltaba ese toque administrativo gerencial que no te lo daba por la razón por la cual tomé la decisión de tomar una especialización en la Universidad de Javeriana en gerencia para poder entender cómo funcionaba una compañía, cuáles eran las diferentes áreas que se deberían manejar, qué tipos de conocimientos tenía que empezar a profundizar si quería ser más integral, porque mi objetivo era ser integral. Cuando tomas un objetivo profesional, tienes que pensar hacia dónde vas y qué necesitas en tu perfil, en tus habilidades desarrollar y ponerte metas para empezar a desarrollar ciertas habilidades que se pueden desarrollar. O sea,
hay skills con los que uno nace, pero hay skills que se pueden desarrollar. Y ahí es importante tener claro cuáles se necesitan para ir creciendo. Tenía claro que mi mundo era más comercial, más marketing, por eso hice primero la parte de gerencia, luego pasé al mundo comercial, me dieron la oportunidad de trabajar como comercial y posteriormente me vine a Bogotá, yo trabajaba en Cali, vine a Bogotá a una empresa más grande, donde tuve la oportunidad de trabajar en el mundo marketing como gerente de producto, y empecé a ver también que el mundo comercial necesitaba otros skills, razón por la cual entré a estudiar una especialización en marketing y ventas para complementar todo este perfil. Seguí trabajando en el mundo marketing, posteriormente me dieron la oportunidad en una unidad de negocio, que ya era algo mucho más enfocado en lo que a mí me gustaba, que era poder gerenciar realmente la operación de un negocio. Era una unidad donde ya tenía el mundo comercial, tenía el mundo gerencia, pero me faltaba la parte financiera. Esa fue la que mayor, eso sí, siendo muy sincera, fue lo que más me costó. No me pregunten cuántos cursos, cuántos diplomados hice para que la parte financiera definitivamente fuera parte de mi perfil y empecé a trabajar sobre eso hasta que logré entender todo, cómo funcionaba el mundo financiero en una compañía. Y siendo muy sincera, mi objetivo era que en algún momento dar el salto al mundo empresarial. Por eso iba preparándome y siempre me gustó trabajar más en empresas pequeñas donde tú puedes realmente desempeñar tus ideas. Entonces, pasé luego a una empresa muy pequeña donde tenía la oportunidad de plasmar mis ideas y de experimentar. Y luego nuevamente una empresa grande y luego mi esposo tenía una compañía con un socio y abrieron una nueva compañía, me dieron la posibilidad de pasar a gerenciar esa compañía. Fue donde empecé en el modelo empresarial. Arrancamos una empresa pequeña donde éramos 3 personas en una sala de juntas y ahora en este momento tenemos una compañía de 150 personas con presencia en 3 países y con operación en 25 países. Realmente creo que las metas que me puse en todo el tema profesional, donde tenía claro cuáles eran las habilidades que debía desarrollar, cuáles eran esos conocimientos que debía empezar a trabajar, fueron los que me fueron llevando en ese crecimiento profesional que he venido desempeñando en todos estos años. Y ahora pues soy la directora de una empresa de tecnología donde realmente considero que nos ha ido bien y que pues tiene sus dificultades como todo, pero gracias a Dios las cosas han salido y vamos creciendo como les digo, no solamente en Colombia, sino también en otros países. Muchas gracias, Connie. Yo creo que es muy importante lo que tú has mencionado, es respecto a la necesidad de continuar estudiando, es higher education o educación continua, porque nosotros no podemos quedarnos con lo que nos da la universidad o lo que tenemos en un momento particular de la vida. Entonces, quisiera invitar a Andrés que nos cuente cómo ha sido el proceso de crecimiento profesional, porque, bueno, somos amigos hace muchísimos años, eso que es, recuerdo que estabas en Samsung, Google, PayU, y bueno, y lo que estás haciendo ahora, entonces cuéntanos, por favor. Cayo, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz, además de compartir el panel con 2 amigos que admiro muchísimo, Connie y Edgardo, cada uno desde su perspectiva de la vida que ya irán desarrollando a lo largo de esta conversación. Bueno, yo estudié ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, entré a trabajar a una empresa canadiense que en ese entonces se llamaba Northern Telecom, que después se volvió Northern Networks. Entré a trabajar como ingeniero de transmisión. Estaba feliz y yo creía y sentía que estar en la parte técnica era lo que yo quería hacer toda mi vida. Ya 2 años después de estar en esa empresa, me empieza a picar el bichito comercial, de mercadeo, y los gerentes senior de ventas, para poner contexto, sobre todo a los jóvenes que están aquí conectados. La telefonía celular en Colombia empezó con 6 operadores, de esos 6, 4 eran clientes de Nortel. Telecom, que era el gran operador de telecomunicaciones nacional, tenía a Nortel como uno de sus principales proveedores, es decir, era una empresa muy, muy, muy importante en ese momento.
y los gerentes senior de ventas empezaron a ver en ese ingeniero joven algún talento y me empezaron a pedir que los acompañara a reuniones comerciales, a hacer presentación, propuestas, ayudarles a cerrar negocios. Y ahí me di cuenta que realmente la tecnología, que hasta hoy me sigue apasionando y ha sido el hilo conductor, digamos, de mi carrera, era un elemento, pero yo quería realmente desarrollarme más hacia el tema de mercadeo, hacia el tema comercial y eventualmente hacia el tema de la alta gerencia. Entonces, partiendo del anterior, se da una oportunidad y es que me contratan en Samsung Electronics para un equipo que le llamaban el equipo Semilla, que en ese entonces nos situamos en 1999, tenía una misión y era posicionar el tema wireless, que en ese entonces no se conocía. Les quiero contar a todos que ese equipo Semilla dio dos cosas muy importantes. Una, que ya la sabemos, y es que hoy el gran generador de revenue para Samsung es el tema móvil. La segunda, la más importante, es que ahí conocí a mi esposa Sandra, con quien ya vamos a cumplir este año 19 años de matrimonio, 2 hijos que están por ahí en una foto, y es lo que más agradezco de ese equipo Semilla de Samsung. Ahí me doy cuenta que necesito, como lo mencionó Connie, fortalecerme académicamente, entro al CESA a hacer un posgrado en gerencia estratégica de mercadeo y a partir de una gran oportunidad familiar que me puso la vida en el camino, fuimos a vivir a Washington, D.C., aproveché para ir a Georgetown y estudiar administración de negocios y de regreso ya empecé una carrera, digamos, diferente. Entré de nuevo a Samsung, olvidé mencionar que tuve un paso más o menos de 3 años en Unisys en un cargo de ventas. Regreso a Samsung en el 2004 como gerente de mercadeo y hago una carrera de muchos aprendizajes, desde ser gerente de una división, mercadeo para una división de negocios, a ser el Chief Marketing Officer para Colombia. Conecto eso con una experiencia maravillosa que tuve, que es haber trabajado en Google 4 años. Empecé como Country Manager para Colombia de New Business y eventualmente tuve la responsabilidad de liderar New Business para toda América Latina de habla hispana. Conecto luego con PayU, que es la fintech más importante que tiene Colombia. De nuevo, empiezo como Country Manager de Colombia y al cabo de un año más o menos me dan una responsabilidad adicional y termino manejando el negocio para América Latina de habla hispana. Y desde enero 30 estoy en una etapa de transición que me tiene muy emocionado y es que siempre tuve un sueño de cuando hacerlo ser como Connie y ser mi propio jefe y estoy trabajando con mucho entusiasmo en ese propósito, construyendo este camino de independencia. Como dijiste al inicio, Cayo, no es un declive, es al contrario, es ir a una cima más retadora y más interesante, que tiene que ver con algo de lo que hoy quisiera compartir, es el propósito, que es lo que realmente me mueve a mí, y en esas estoy en este momento construyendo desde la independencia. Yo, yo creo, Andrés, que has tocado un punto muy importante ahí, es el aprendizaje y el propósito, ¿sí? Porque yo he entrevistado a muchos líderes, especialmente en el área de las telecomunicaciones en diferentes países, y hay diferentes cosas que los mueven a ellos, pero algunas veces me dicen, viejo, yo estoy aquí, como me dijo alguien en Australia, yo estoy aquí para pagar mis cuentas. Yo le digo, no, no puede ser. Me dice, sí, sí, yo estoy aquí porque me pagan bien, estoy contento con lo que hago, pero con eso pago mis cuentas. Entonces yo le dije, pero mira, ¿qué pasa si un día te dicen, oye, no, tu división se acabó y todos los logros pasados, que todos tenemos los logros como bandera, pero si tú no sigues consiguiendo logros en una corporación, se te acaba la vida? Entonces me dijo, no, yo creo que, y ahí terminó la conversación. Es muy interesante, Andrés, porque 2 años después me contactó y me dijo, no, ya no trabajo en Telstra. Y yo, ok. Y entonces le dije, ¿y? Me dije, no, pasé a Vodafone, la cultura corporativa es diferente y ahorita estoy haciendo otra cosa. Y le dije, ok. Y entonces me dijo, no, pues ahora en lugar de tener un velero, ahora rento un velero cada fin de semana. Edgardo se ríe, rento un velero cada fin de semana, no vivo en un espacio tan grande, pero vivo feliz,
Entonces, esa es parte de lo que nosotros debemos buscar. Una cosa es crecer profesionalmente, otra cosa es tener un propósito y otra cosa es ser feliz. Y por supuesto, tener familia, porque una cosa muy importante y algo que valoro de ustedes tres es el tema de la familia. Conozco muchas personas que por su trabajo han dejado aparte la familia. Hay una amiga muy cercana que vivía trabajando 7 por 24 en una compañía de telecomunicaciones, separada, con un hijo en la universidad. Me escribía correos y me hablaba a la 1 o 2 de la mañana y le digo, bueno, ¿y el día que se acabe tu trabajo ahí, qué va a pasar? Entonces, es muy importante eso. Sin darle más preámbulos a las cosas, Edgardo, cuéntanos. Estuve hablando contigo hace muchísimo tiempo, creo que yo estaba a punto de salir para Haití, tú me estabas ofreciendo algo interesante acá en Colombia. Al final nunca terminó esa conversación tampoco. Cuéntanos. Bueno, gracias Cayo igualmente por la invitación y por compartir con estos grandes amigos. Bueno, yo siempre he estado ligado al sector de las telecomunicaciones, ¿no? Mi carrera pues ha estado muy ligada hacia, pues yo siempre he dividido las personas como dos tipos, las personas que tienen éxito, las que se enfocan mucho en el resultado, en el fin, y los que se enfocan en el proceso, en el camino. ¿Sí? Yo me he orientado, yo creo que soy más del segundo grupo. Eh, y así fue que se me fueron dando muchas oportunidades, ¿no? Yo empecé como ingeniero, me gradué de ingeniero electrónico de la Universidad del Cauca, con mucho esfuerzo. Luego pues inicié profesionalmente en Telecom cuando empezamos la telefonía fija con este proyecto de Capitel. Y de allí pues me adentré en el mundo móvil, pasé como al año a Comcel. Estuve alrededor de 2 años allí y luego me fui a una compañía en la costa, cerca del Caribe, que paradójicamente los dueños son Millicom, la compañía para la que trabajo actualmente. Esa compañía la vendieron en ese entonces a Comcel y ya de allí empezó mi carrera profesional, internacional. Empecé en Colombia Móvil y esa compañía luego paradójicamente la compró Millicom y de allí por cosas de la vida, de esas casualidades que pasan, alguien estaba necesitando una persona con ciertas características, era una persona que lo nombraban Group CTIO de Millicom y por unas cosas de la vida alguien le referenció mi nombre, hice una entrevista, al año más o menos ya estaba yéndome a África, primero como 6 meses en Tanzania y fue un reto importante porque mi inglés no era muy bueno, ¿no? O sea, pues sí, lo leía muy bien, o sea, pero no tenía muy bien nivel de escucha y pues tuve algunos retos durísimos porque tenía a cargo en la parte técnica un proceso que era el tema de decisión de inversiones, de CAPEX, y pues tenía que hablar con gente de Singapur, con gente de África, de Asia, y pues la verdad no entendía lo que me decían en esos diferentes acentos. Ahí alguien muy cercano en ese entonces me ayudó, porque también trabajaba conmigo y me traducía del inglés al inglés. Eso fue bastante interesante, ¿no? Pues ya luego, sí, finalmente fui a Luxemburgo, ahí estuve 2 años, fue una experiencia muy bonita, traté de aprender francés. Ya se me olvidó, por cierto, pero algo hablaba en ese momento. Y bueno, fue un periodo muy bonito, pero ya a los 2 años, la persona que me contrató, este Group CTIO, lo que me dice es que si yo quería crecer, tenía que ir a una operación, tenía que probar que podía dirigir personas, ¿ok? Tenía que dirigir grupos grandes. Y fui a Guatemala, inicialmente un grupo de 50 personas, y de allí al año me ofrecieron ir a El Salvador a una integración de 3 compañías, fijo, móvil y corporativo de B2B. Y ya me fui a El Salvador, allá nació mi hija, hoy ya tiene 9 años. Y bueno, fue una carrera en la cual yo creo que con ese afán de hacer las cosas bien, no terminaba un reto cuando me ofrecían algo más. O sea, fue un periodo de crecimiento muy acelerado. Yo llegué a El Salvador y a los 6 meses me estaban ofreciendo que hiciera también servicio al cliente y que hiciera supply chain, que los hice. Cuando me ofrecieron servicio al cliente, la verdad,
Y si las personas que me lo ofrecieron, yo no lo sentí como un premio, lo sentí como un castigo, porque de verdad era un reto bien complicado, ¿sí? O sea, estaban los indicadores que fueran en el piso, había muchos retos en la gestión de fraude, etcétera. Entonces, y no tenía las competencias para ello, pero bueno, ahí yo creo que pues, finalmente uno siempre tiene que enfrentarse a esos retos y pues no tenerle miedo a fracasar, ¿no? De allí, pues todo salió bastante bien, fue un año muy bueno. La verdad, pues tuve un equipo muy fuerte. Me sorprendía mucho, les colocaba retos que luego pues siempre los sobrepasaban ellos. Y fue un año muy bueno, se hablaba mucho de El Salvador, etcétera. Y de allí es cuando pues ya me ofrecen hacerme cargo de Latinoamérica como CTIO. Inicialmente dije que no por unos temas personales, pero finalmente decidí aceptar la oportunidad y bueno, desde ese entonces estoy acá en Miami, ahora un poco más enfocado en la parte operacional, como vicepresidente de operaciones y bueno, ahora el reto es mucho más más que de carrera específica, es cómo aportamos valor a la compañía, ¿no? Entonces, de siempre estar pensando cuál es la nueva forma en la que la compañía puede crecer, etcétera, que es difícil, ¿no? O sea, es difícil siempre estar pensando cuál es la nueva idea que va a contribuir a que la compañía crezca. Muchas gracias, Edgardo. Yo creo que, mira, es interesante lo que tú dices, y yo creo que Andrés también se reía con el tema del servicio al cliente. Yo creo que yo trabajé también como ingeniero de soporte, servicio al cliente, y es duro, es lo que les puedo decir. Em, es interesante lo que tú mencionas también porque no es un proceso estático. No es un proceso estático, no es lo que sucedía en las grandes corporaciones americanas donde alguien llegaba a un cargo de CEO y se quedaba ahí 15 años hasta que se retirara. Las compañías son muy dinámicas y ese es el mensaje también hacia los chicos. Los chicos ahora creen que es un proceso largo. Sí, es un proceso largo el llegar, pero el quedarse es un proceso corto para un nuevo proceso de cambio. Entonces, quisiera preguntarle a Connie, ¿cuál es el mayor reto que has tenido en tu etapa profesional y cómo lo has superado? Estás en mudo. Ya lo me di cuenta. Retos siempre se presentan. Digamos, a medida que vas creciendo, vas encontrando diferentes tipos de retos. El primer reto que uno se encuentra es cómo te dan la oportunidad para demostrar las habilidades que tienes. Entonces, digamos, el primer inconveniente cuando uno inicia la carrera es, ven, dame la oportunidad de demostrar que yo puedo asumir un cargo de estos, pero te dicen, pero no tienes experiencia. O sea, ¿cómo vas a tomar ese cargo si la experiencia no la tienes? Entonces, es lo primero que te encuentras, el primer golpe que tienes que superar. Entonces, ahí yo el primer consejo que doy es, no mires la empresa pequeña, no la menosprecies. La empresa pequeña te puede ofrecer mucho en temas de aprendizaje. Y hay momentos en que tienes que apuestas, que te dice, tú aspiras a un salario, pero te dan un salario menor, pero es que ese salario no representa realmente lo que tú vas a ganar, porque cuando te dan la oportunidad en una empresa más pequeña de aprender, realmente te están pagando por aprender. Realmente eso hay que aprovecharlo. Eso es el primer consejo que yo doy. No mires mal una empresa pequeña, tómala y aprende porque ahí tienes tiempo de experimentar, tienes tiempo de aprender y de aprender de diferentes cosas y complementar mucho tu conocimiento, no solo técnico, sino administrativo, comercial. Y eso, para eso, digamos, de alguna forma apuestas y de pronto te bajas tu salario, pero estás aprendiendo. Ese es el primer reto. Cuando ya pasas al mundo empresarial, te encuentras otros retos. El reto más grande que uno se encuentra, o cuando ya manejas equipos, sea como empresario o sea como líder de equipo, lo más difícil es formar el equipo. Ya, digamos que en algún momento logras unos conocimientos, unas habilidades, pero ahora tienes que empezar a desarrollar también conocimientos y habilidades en un equipo. Entonces, lograr organizar un equipo, lograr definir un perfil, o sea, esto no es si tu
el profesional que trabaja contigo es bueno o malo, es si el perfil que tiene está en el lugar correcto. Si realmente eres capaz de definir dónde esa persona realmente te va a funcionar mejor y realmente la puedes desarrollar. Viene el reto de cómo desarrollo profesionales también. No me desarrollo únicamente yo como profesional, sino cómo desarrollo un equipo. Ese es el siguiente reto. ¿Cómo lo selecciono? Lo ubico donde realmente puede ser mucho más efectivo y se puede desarrollar y también puede crecer, porque es que detrás de un gran profesional, créeme que hay un gran equipo. ¿Sí? Esto es, uno como líder no crece solo. Uno como líder logra crecer cuando tienes un equipo detrás que te está ayudando y vamos creciendo juntos. Y ese es el siguiente reto que yo veo que es importante trabajar y es donde puedas lograr, como te digo, desarrollar la gente y llevarla también a ser muy competitiva. Mira que, mira, Connie, que el tema de las oportunidades es muy válido y es muy interesante porque las empresas están pidiendo una cantidad de certificaciones, están pidiendo una cantidad de requisitos que muchas veces tú los lees en el cargo y pues no encuentras como la asociación. Y, y por otra parte, eh, te piden 2, 3, 4 años de experiencia. Recuerdo que alguna vez estaba escribiendo un artículo y me puse a revisar todas las ofertas laborales que había más o menos para los cargos que podía hacer. Entonces, apliqué, tomé una lista de 50 cargos, los voy a enviar para hacer una tabla, lo reviso y mandé todas las hojas de vida. Entonces uno me dice, no, pero es que, ¿cómo fue? Una me dijo, no, es que usted está muy joven, yo no sé si me halagó para lo que está aplicando, pero yo no sé si se dio cuenta todos los años de experiencia que tenía atrás. Y otra me dijo, no, entonces me dijo, proficiencia en inglés, hablado cierto nivel y escrito cierto nivel. Entonces le mandé mi hoja de vida y me dijo, ah, no, puedes mandármela en español porque pues necesitamos tenerlo, el soporte en español. Le digo, no, no sabe, estás pidiendo una cosa que no está asociada a lo que se requiere. Andrés, cuéntanos cuál es el mayor reto que has enfrentado en tu carrera profesional y cómo lo has superado. Si te entendí bien, me preguntaste cuál es el mayor reto que he enfrentado. Bueno, aunque suene un poco filosófico, pero lo digo desde el fondo de mi corazón, el principal reto fue entender qué significaba para mí ser exitoso. Eso me costó muchos años para lograr la definición que hoy tengo perfectamente clara y que me sirve para tomar todas las decisiones profesionales, pero sobre todo de vida. Llegar a entender que para mí ser exitoso no era un cargo, cuánta gente me reportaba, cuánto dinero ganaba, la imagen que pudiera tener, sino que ser exitoso para mí es tener la posibilidad de disfrutar a mi familia, punto. Así de claro y así de contundente. Cuando digo que me demoré muchos años, pongo como ejemplo Samsung, una compañía que llevo en el corazón. Acuérdense que ahí conocí a mi esposa, pero además me dio la oportunidad de hacer cambio radical en mi carrera, de ponerme en otro nivel en muchos, muchos aspectos. Hay personas de Samsung que me están oyendo y saben que es así. Dicho eso, en ese momento yo no tenía claro qué era éxito para mí. Y yo pensaba que el éxito era todo lo que al principio mencioné, cuánta gente me reportaba, mostrarme a mí mismo que era capaz de escalar a un C-level, que no me quedaba grande. Y eso tuvo un costo muy alto para mi salud física y emocional, tuvo un costo muy alto para mi familia. Seguimos siendo leales a Samsung y todo en mi casa y en la de mis suegros es Samsung porque tengo mucha lealtad y gratitud, pero el costo fue muy alto porque tenía una definición equivocada del éxito y fue realmente ahí un punto de inflexión para entender esto que suena tan sencillo, pero muy contundente, que es, soy exitoso si puedo realmente disfrutar a mi familia, que es el mayor tesoro que tengo. Y eso lo conecto con algo un poco más hacia lo profesional, que ya mencioné en la introducción, y es encontrar el propósito. Personalmente también me demoré mucho en saber cuál era. Tuve que pasar por muchas experiencias, incluida una muy linda en PIU. Tuvimos un curso de liderazgo en Ámsterdam, incluso facilitado con caballos y toda una cosa maravillosa. Y la conclusión de ese curso después de los 5 días era que uno tuviera súper claro cuál era mi propósito, profesionalmente hablando.
En mi caso, ese propósito es ayudar a los demás a ser exitosos. Es lo que me llena, lo que me hace levantarme con ganas de hacer muchas cosas. Y entonces ahí empieza uno a entender muchas cosas. ¿Por qué se te facilita liderar equipos, formar personas, ayudarlos a crecer, tener ciertos roles o posiciones en la organización? Entonces, sin alargarme más, querido Cayo, fueron esos dos: entender qué significaba para mí ser exitoso y, más hacia lo profesional, encontrar ese propósito que es el motor que hace que realmente tenga sentido lo que uno hace. Gracias, Andrés. Yo creo que es interesante lo que tú mencionas, el tema de la salud. Yo personalmente tuve 4 síncopes y creo que si en el primero hubiera estado en un hotel, a estas horas no estaríamos juntos hablando aquí. Un síncope es un proceso en el cual llevas días sin dormir y básicamente tu cuerpo no te da más, te levantas y te caes donde estés. Y el cuarto afortunadamente sucedió acá en Colombia, pero los otros 3 pasaron en otras partes y claro, tú en ese proceso de crecer y presionarte y todo, olvidas tu familia, olvidas tu salud y es complicado. Edgardo, cuéntanos cuál es el reto más importante que has tenido en tu carrera profesional y cómo lo has superado. Sí, mira, no, la verdad es que, bueno, con el tiempo, la verdad me cuesta pensar en un reto específico. La verdad es que cuando miras muchas cosas en retrospectiva, situaciones que fueron muy complejas, con el tiempo se vuelven solo anécdotas, ¿sí? Ah, y yo creo que lo importante, lo que he aprendido de todo eso es que finalmente no te debes rendir, que tienes que seguir luchando. El tiempo ayuda y siempre sales adelante, ¿no? O sea, aunque no, el salir adelante no siempre significa ganar, ¿sí? Porque a veces el perder, no me quiero referir a Maturana, pero perder tiene un valor muy importante en el crecimiento, ¿no? Y es el hecho del aprendizaje. O sea, yo creo que uh, yo creo que muchas personas cuando ven algún referente que triunfa o que tiene éxito, tal vez están subestimando la cantidad de veces que esas personas fracasaron, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto, sí, definitivamente no pudiera tener una situación que hoy lo sienta como el gran reto, la gran situación porque lo he sacado adelante, ¿ves? Entonces, te pudiera colocar el ejemplo, ¿no? Esa situación de Tanzania, donde no sabía inglés, no lo escuchaba, fue muy compleja en el fondo. En ese momento, para mí, yo me estaba ahogando en un vaso de agua hoy día, pero era muy complejo. Yo no dormía, porque también tenía otro tipo de responsabilidades en las cuales yo no tenía experiencia. Y tenía que responder y tenía unos tiempos y pues no tenía la capacidad para hacerlo en ese momento. Pero sales adelante, ¿sí? El tema de servicio al cliente también, la verdad es que sí, cuando les mencionaba que me parecía que era como un castigo, pero finalmente ahí lo que aprendí es que ahí a veces hay personas que confían más en ti de lo que tú mismo confías en lo que puedes lograr, ¿no? Y ya la suma puedo colocar varios ejemplos que son iguales, habrán otros que son también tal vez más complejos, pero pronto más sensibles. Eh, Finalmente sales adelante y aprendes que un reto es una nueva oportunidad, ¿no? Es importante lo que mencionas, Edgardo, y es el tema del acompañamiento. Es muy relacionado a lo que mencionaba Connie hace un momento. Nosotros, más que líderes, nosotros debemos ser coach y mentores de las personas. Y a mí me gustó mucho algo que dijo Andrés, que es ayudar a las personas a tener éxito. Es muy interesante ver los toros desde la barrera y darle la mano a alguien. Y se puede hacer desde diferentes áreas. Se puede hacer desde una empresa, una corporación grande como la tuya, donde alguien te dio la mano, que tal vez nosotros o yo también he tenido unos mentores espectaculares, tú ni siquiera te das cuenta, tú dices, oiga, no, me está haciendo es un mal, pero no, en realidad te llevan una cuerda cortica y te ayudan a ir poco a poco. Eso es muy importante.
Quisiera que pasáramos al siguiente punto y es el tema de lo que está sucediendo con esta crisis actual. Hay muchas personas que han perdido sus empleos, hay personas que están en situación laboral Mm. complicada. ¿Cómo, cómo podemos nosotros darle una voz de aliento? ¿Qué les podemos decir a ellos respecto a lo que está sucediendo desde las diferentes áreas que manejan ustedes? Connie. Bueno, sí, no, la situación no ha sido fácil para nadie. Sin embargo, el sector donde nos movemos nosotros es un sector que si bien se ha afectado, no se ha detenido como de pronto ha sucedido con otros sectores, ¿sí? Em, Sin embargo, obviamente se pone lento, se pone pesado. Algunas compañías del sector sí han tenido que tomar decisiones de recortes, que es lo que menos espera uno. Lo que hemos hecho en mi compañía es reinventarnos, reenfocarnos. Hace un momento hablabas del tema o sea, hablaba del tema de ser ágiles, de ser flexibles. Y ahí yo creo que está el secreto de superar crisis, porque es que las crisis también traen oportunidades. Siempre las crisis hay que buscar dónde está esa oportunidad, porque definitivamente la traen, hay que definirla y hay que empezar a organizar todo para aprovecharla. Y lo que hemos hecho en mi compañía precisamente es reenfocar los esfuerzos, redefinirnos. Para ponerte un ejemplo, si bien no hay una operación de las compañías en este momento en sus oficinas, por lo tanto no están adquiriendo infraestructura porque no lo requieren, muchos proyectos se detuvieron por eso, pero sí pasa ahora todo a un teletrabajo donde necesitas pasar también la tecnología a tu casa. Entonces buscas la oportunidad de cómo a tus clientes llevarles soluciones ahora en el teletrabajo. Entonces armas soluciones apuntando hacia eso, tanto desde el punto de vista de tecnología como desde el punto de vista de servicios. Y ahí es, digamos, que lo que hemos hecho nosotros y eso nos ha llevado a que mantengamos nuestra nómina intacta. Es más, estamos creciendo en nómina en este momento, estamos abriendo nuevas vacantes y, y tienen la tranquilidad y el compromiso del equipo cuando el equipo de la compañía ve que vamos para adelante, que a pesar de la crisis nos mantenemos. Tienes un compromiso inmenso del equipo, tienes esa entrega por la compañía, que eso hace que las compañías se mantengan y crezcan, ¿sí? Y eso es gratificante cuando alguien de la compañía te llama y te dice, oye, de verdad, me siento tranquilo en la compañía, siento que puedo, que realmente puedo estar tranquilo en mi casa porque sé que vamos a continuar y tengo todo el compromiso de que la compañía, de crecer con la compañía y, y eso hace también que uno como líder también siga apostándole a la gente y siga, como decías tú, buscando que todos crezcan a medida que la compañía crece, todos crezcamos, ¿sí? Y es eso, en las crisis siempre hay una oportunidad y creo que es ser flexibles, ser ágiles. No es fácil, pero se logra. Muchas gracias, Connie. Yo creo que es muy interesante lo que tú dices y es el tema de cómo ve uno los problemas, si tú ves el vaso medio vacío o medio lleno, y también tu estado de ánimo y tu percepción hacia lo que va a suceder a futuro. Un conocido, no puedo decir que es un amigo, él era el CEO de mi antigua compañía y alguna vez yo estaba en Washington y él estaba enfrentando al Congreso de Estados Unidos por este derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México en el año 2010, creo. Y él estaba mostrando, a pesar de todo el daño ambiental, que el tema ambiental es terrible. Perdón, creo que tengo mi audio cerrado. No, qué pena, tenía el audio cerrado. No, gracias, Connie. Básicamente yo creo que el tema del positivismo es muy importante, pero nosotros debemos ver también si tenemos el vaso medio lleno o medio vacío. Yo les comentaba que Karl Heinrich Bamberg estaba afrontando al Congreso de Estados Unidos para explicarle por qué BP no había tenido las precauciones necesarias cuando hubo este derrame de petróleo en el Golfo de México. Y
él empezó a hablar de la cantidad de empleos y la cantidad de situaciones y las nuevas tecnologías que se iban a desarrollar para limpiar estas cosas. Yo decía, oye, ¿cómo es posible si hay un desastre ecológico? Pero la gente del Congreso le compró la idea. No fue lo mejor, pero claro, es una crisis, pero es sacar lo mejor de lo que sucede en esas crisis. Andrés, cuéntanos qué mensaje tienes para las personas que están afrontando este tipo de situaciones ahora. Bueno, Cayo, yo diría tres cosas. La primera, y perdóname que insista tanto en esta palabra, pero el propósito. Y en esto quiero enfatizar algo y es que yo personalmente todavía trabajo para pagar las cuentas también como tu amigo de Australia. No estoy en esa etapa como Edgardo en la que ya trabajan solo por placer. Realmente, cuando digo propósito, no quiero dar el mensaje equivocado que no necesitamos unos ingresos para pagar unas cuentas, el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que en esta época que todos hemos hecho algún proceso de reflexión en mayor o menor grado, entendamos y quien no tenga claro, diga, ¿qué es lo que realmente me mueve? ¿Por qué? Porque en estos momentos retadores, llenos de oportunidades, claro que sí, es más importante que nunca tener esa llama interior a tope para dar lo mejor, para realmente ser exitoso. Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es no perder la calma. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero cuando uno no está tranquilo, no da lo mejor de sí. Si vas a una entrevista de trabajo, probablemente vas a, ¿cómo se dice? Vas a transmitir que estás nervioso, que estás inseguro. Entonces, es muy importante estar centrado. Y dentro de muchas cosas que se pueden hablar sobre este tema, yo quisiera recomendar una que es la gratitud. Y es que miremos todas las cosas lindas que tenemos en nuestras vidas y cada cual sabrá cuáles son. Quiero dar un ejemplo muy rápido. Tuvimos una época muy compleja en Google. Algunas personas creen equivocadamente que Google es un parque de diversiones. La realidad es que es una compañía maravillosa para trabajar y en esa misma medida te exigen mucho. Los crecimientos que piden son brutales. Y en algunos de los países que yo manejaba, tenía un country manager de New Business que manejaba un par de países e íbamos supremamente mal en los números, decreciendo, en fin. Y llegó a una reunión conmigo absolutamente congestionada esta persona, pero mal nunca había visto a este amigo así de congestionado. Y empezó inmediatamente a hablarme de los números, las dificultades de la gente. Lo que se me vino a la cabeza fue decirle, para un segundo, oye, ¿cómo está tu hija? Él acaba de tener una niña 3 semanas atrás. ¿Cómo está tu hija? No, está muy bien. Ok, tu esposa, tus otros 2 hijos. Inmediatamente se calmó y le dije, bueno, vamos a poner esto en contexto. Sí necesitamos entregar esos números. Puede haber consecuencias graves si no los entregamos, pero no perdamos de vista qué es lo realmente fundamental en nuestras vidas y seamos agradecidos y no sobredimensionemos, comillas, el problema. Entonces, en esta época en la que uno puede fácilmente llegar a congestionarse, angustiarse, pues eso no es un buen compañero y desde mi perspectiva recomiendo la gratitud como una herramienta, digamos, para encontrar ese balance. Y el tercer punto, táctico, pero muy importante, es aprovechar el networking. A lo largo de mis 24 años de carrera, todo lo poco, mucho que he conseguido, de lo cual me siento feliz y orgulloso, ha sido a través de amigos. Con excepción tal vez del primer trabajo que nos reclutaron en la Universidad del Cauca, el resto siempre fue un amigo que vio una cosa u otra y fue conectando, y así viene ese hilo conductor hasta el día de hoy. Qué pena con los amigos headhunters, nunca me funcionaron, tipo de situaciones. A mí siempre me funcionó el tema del networking. Entonces, muy concreto, no tener pena, lo digo con conocimiento de causa. Hay personas que ante una situación compleja les da pena decir, levantar la mano y pedir ayuda. A lo largo de los años, todos tenemos amigos, todos tenemos personas que conocen de qué somos capaces. Recurramos a ellos. Esto es un buen momento para hacerlo. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que es importante lo que has mencionado, porque miren, estamos sentados 4 amigos aquí que nos conocemos en diferentes circunstancias, pero venimos de un punto común. Y también hay una cantidad de personas que quieren apoyar y que quieren ayudar, pero hay otro punto muy importante, es quién es tu ancla, quién está atrás tuyo poniéndote las manos en la espalda y diciéndote, oye, cálmate y todo eso. A mí me pasa lo mismo.
Yo soy extremadamente inquieto mientras hago esto. A veces salgo a jugar golf en las mañanas, trato de pensar qué hago, me monto en la bicicleta, mi esposa me dice, cálmate un poco, pero para mí, mi ancla es ella. Ella es la que me dice, oye, cálmate. Yo le digo, bueno, trato de respirar, pero es muy importante eso. Edgardo, cuéntanos, ¿qué les puedes decir a las personas que están afrontando una situación compleja estos días? No, mira, no, lo primero que todo es, yo también trabajo para pagar mis cuentas, trabajo bastante por ello. Que me ría es otra cosa, pero trabajo bastante por ello. Pero no, y antes de decir lo que pienso también, pues con mucho respeto por todas las personas que hoy día pueden o pudieran ser impactados por toda la crisis económica producto de la pandemia, y pues no minimizar, y no tratando de minimizar pues la situación que puede significar para ellos. Yo lo que creo es que también hay que visualizar que el mundo está cambiando y que yo creo que ahora muchas personas, las que puedan visualizar, mi hija llamándome, las personas que puedan visualizar cómo ese mundo nuevo, ¿sí? Pero no es tan nuevo, es una aceleración. Juli, te marco ahora. Perdí el hilo. El mundo que venía cambiando, todo lo que hablamos de transformación digital, el hecho de la conectividad. Tenemos una amiga en común que hacía una referencia también de cómo hubiera sido la pandemia en los años 90, en donde tenías que llamar cada mes y te costaba una fortuna. El poder extrapolar eso hacia adelante, ¿sí? Es posible que para muchos que logren conectar con esas visiones de futuro tengan oportunidades muy importantes y muy interesantes en este momento, ¿sí? Entonces, como lo decía Andrés, hay que conservar la calma, ¿sí? Seguir enfocados, centrados, no olvidar la familia, no olvidar su salud, ¿sí? Es muy complicado dejarse llevar por la ansiedad, por los miedos y también el hecho de estar sedentarios, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso, que a veces uno los deja pasar y eso te impide pues realmente enfrentarte a los retos, ¿no? A veces esas cosas pequeñas yo creo que tienen tanta relevancia como el mismo propósito en sí también. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Edgardo. Yo creo que vamos a pasar a la última parte de las preguntas. Hay diferentes etapas de carrera. Yo he identificado aproximadamente 5 en un libro que les voy a contar después cuando lo lance. Estoy trabajando fuerte en eso, entre todas las otras cosas que hago. Pero vamos a centrarnos en 3 etapas principales de carrera aquí. Y quiero que Connie nos cuente cuál es la recomendación para las personas que están iniciando su carrera profesional en este momento. Yo creo que durante toda la carrera, no solamente en el inicio, sino durante todo el tiempo profesional, que pues uno espera que sea lo más amplio posible. Es que lo primero que hay que hacer es nunca, como se decía, alguno lo comentaba ahora, no nos podemos dar por vencidos, porque siempre vamos a encontrar dificultades, siempre vamos a encontrar barreras, pero no debemos darnos por vencidos y no debemos, siempre tenemos que buscar cómo superamos la barrera, ¿sí? Como dice un cliente mío, no me diga cómo no, dígame cómo sí, y me encanta la frase. Es cómo sí lo logro, no tengo que ver siempre el problema, tengo que ver la oportunidad, tengo que ver la opción de solución, cómo supero esta barrera. Y siempre cuando piensas con cabeza fría, lo decía también, lo decías tú, salgo en bicicleta porque cuando te embotas, cuando no logras pensar con claridad, es cuando tienes que sentarte, calmarte, respirar. Y como le digo a mis chicos, siéntense, respiren y piensen que seguro ustedes tienen la respuesta, ni siquiera tienen que ir a buscar por fuera, ustedes mismos la tienen, pero dense la oportunidad de pensar. Y en momentos complicados, en cualquier momento de la carrera profesional, uno tiene que sentarse, en una dificultad, sentarse, respirar
y pensar, porque sí, seguro que la solución está. Eso digamos que es lo primero. Estoy de acuerdo con algo que decía Andrés, no perder de vista la familia, y pues no quiero ser ni feminista ni machista, pero para una mujer es un poco más complicado lograr el equilibrio familia-profesión. Es un poco más difícil, sobre todo cuando te llama la directora del colegio de tus hijos y te dice, oye, eres una madre ausente. Entonces empieza el problema, ese sentimiento de culpa de, oye, estoy demasiado dedicada a mi profesión y me estoy olvidando de mis hijos. Pero creo que esto es lo que yo pienso respecto al tema profesional. Cuando tú le muestras a tus hijos lo que tú puedes lograr, no solo para ti, sino también para otras personas en su crecimiento, y aportas a tu país, estás haciendo país realmente. Eso es un ejemplo que también le está quedando a ellos. De alguna forma, ellos están quedándose en eso en su cabecita. Oiga, de verdad, podemos hacer cosas buenas, podemos hacer que este país crezca. Entonces, uno no debería sentirse culpable porque estoy dedicándole más o menos tiempo a mi profesión, sino que también estás dando un ejemplo a tus hijos. Obviamente no hay que olvidar el tiempo que uno debe dedicarles y que debe disfrutarlos porque se crecen demasiado rápido. Pues, ¿cómo te parece que va a ser abuela? Imagínate, ya soy abuela. Entonces ya digo, miércoles, se me crecieron demasiado rápido. Ay, Andrés, no te había contado, disculpa. Y hay una parte muy importante. Cuando estemos en la cima, no olvidemos la humildad. Nunca perdamos de vista la humildad. Para mí es la mayor virtud que podemos tener los seres humanos. Cuando perdemos de vista la humildad y caemos, ese golpe es muy fuerte, es muy duro, ¿sí? La humildad para mí es la base de un crecimiento como personas, como seres humanos. Y en la cima es eso, no perder de vista. Cuando estés allá arriba, no pierdas de vista. No pierdas de vista a esos que te apoyaron, no pierdas de vista a los que tú puedes apoyar, a los que puedes ayudar. Y al final, yo no veo el tema como un declive. El declive no debería existir. Hay transición. Para mí es una transición. Tú tomas una decisión de qué quieres hacer. Tú quieres seguir creciendo en una empresa, tú quieres montar una empresa, tú quieres dedicarte a tu familia. Pero el declive no debería existir, porque cuando haces las cosas con pasión, cuando haces lo que realmente te gusta, para mí siempre los resultados van a ser un defecto, siempre van a llegar por defecto. Si tú le pones pasión a las cosas, siempre el resultado se va a dar, en cualquier momento de tu vida, en cualquier etapa. Ahí está, para mí está el secreto, ponerle pasión a las cosas, y el declive no debería llegar. Debería llegar la transición que estás haciendo en tu vida, porque tomaste una decisión. Porque realmente tú tomaste la decisión de cambiar tu esquema familiar, profesional, pero es tu decisión y eso es lo que uno debería buscar, ¿sí? Y como les digo, es un tema de cómo me siento mejor y cómo decido llevar mi vida en un momento dado. Es como lo veo. Muchas gracias, Connie. El tema de la humildad es muy importante. Conocí un ganadero muy de cerca en los años 80. Él entraba a una de sus fincas y le daba la mano a todos los peones. Y alguna vez me contó que la primera y única vez que invitó a alguien, esta persona pasó por encima de todos sus trabajadores y se sentó a esperar que le sirvieran un trago. Y entonces él me decía, pero Vinicio, muchos de ustedes me dicen así, los que me conocen por allá, Andrés del Champañá, que este año cumplimos 30 años de graduados, él me decía, Vinicio, ¿cómo es posible que alguien pase y no salude a la persona que le va a aperar el caballo mañana? Es muy importante eso. Pasemos con la siguiente pregunta, Edgardo. Cuéntanos qué recomendación le das a las personas que están o creen estar en la cima de su carrera en este momento. Sí, no, yo creo que definitivamente la humildad, sí, yo creo que a veces nos olvidamos que todos hemos pasado por un proceso. Yo creo que es el momento en el que hay que esforzarse aún más, porque te conviertes en un referente y tienes que seguir dando lo mejor de ti, ¿no? O sea, también coincido con Connie, con Andrés, en que es muy importante poder ayudar a los que vienen y están tratando de hacer un camino y que tienen alguna necesidad, ya sea
de un apoyo, de una guía, yo creo que eso también es muy importante. Y yo creo que hay que tener mucha empatía con ellos, ¿sí? Mucha empatía para poderles influenciar y poder lograr buenas cosas en conjunto, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Sí, es importante la parte del trabajo en conjunto, es importante el tema del networking, porque mira lo que decía Andrés, es una transición y tú no puedes estar desconectado del pasado porque no vas a tener con quién conectarte en el futuro. Hace un tiempo con unos colegas hablábamos que alguien en un área de compras era muy rudo con todos los proveedores y se estaba codeando con alguien, con vendedores de nivel alto. ¿Qué pasó? Se acabó el trabajo en compras. ¿A quién le fue a golpear la puerta? A muchos de ellos, pero desafortunadamente yo no creo que debamos tener networking negativo, pero, pero yo creo que debemos ser humildes, debemos ser justos y las personas, hay una cosa en management que se llama the career fingerprint. Es la huella de carrera que nosotros dejamos. La huella puede ser buena, puede ser mala, y las personas siempre se acuerdan de lo que hacemos, bueno o malo. Finalmente, con la pregunta siguiente, Andrés, ¿qué le recomiendas a las personas que están en un proceso de transición en su carrera, que han llegado a un cambio o que necesitan un cambio en su carrera? Súper. No, no puedo dejar pasar esa noticia de Connie. Va a ser la abuela más pila, linda. Más linda. Yo que debe estar muy feliz también. Felicitaciones a los dos por esa bendición de Dios. Bueno, tú hiciste una tarea juiciosa por organizarnos a los tres y que te habláramos de distintos momentos de la carrera y te desorganizamos la pregunta. Yo también te la voy a desorganizar porque en lo que yo pensé para esta respuesta, en mi opinión, es indiferente del momento en que te encuentres de tu carrera. Por supuesto, aplica para lo que mencionas tú de una transición. Entonces, sobre esos dos grandes pilares que son el número uno, ¿qué es lo que realmente quieres en la vida? Y ya pongo ejemplos donde a la gente se le olvida eso. ¿Y cuál es ese propósito profesional que te mueve? Con esos dos grandes faros, identificar a dónde quieres llegar en 2, 3, 5, 10 años, cómo te ves, qué gaps tienes específicamente en habilidades, en networking, en experiencia, y hacer un plan medible para ir llenando esos gaps. Lo más importante, y sé que ya se nos está acabando el tiempo, que quiero reforzar de esto es alinear con las prioridades de vida. Voy a dar un par de ejemplos, uno de Google y uno de PayU. Una persona muy pila en Google me buscó para que le diera una mentoría sobre cómo negociar un contrato para irse a Australia con Google a Australia. Y la conversación giró por la forma en que esta persona lo planteó en torno al salario, los impuestos, las comisiones, su jefe, el equipo. Yo lo escuché con mucha atención, tomé un paso atrás y le dije, bueno, y es un amigo del alma, ¿qué es lo que quieres tú en la vida? Y quedó como, Andrés, ¿cuántos tragos se ha tomado? ¿De qué me habla? Y le dije, no, ¿qué quieres tú en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? Entonces ya él me contó, bueno, yo me voy a casar y yo quisiera ser papá, ok, perfecto. Y en ese escenario de tener hijos o nietos, ¿qué es lo importante para ti? No, que crezcan al lado de la familia mía, que crezcan al lado de la familia de mi esposa. Se acabó la conversación, o sea, no tenía ningún sentido discutir, terminó para bien, discutir si estaba bien el salario, el bono en Australia, porque claramente no era una posibilidad de irse a vivir a Australia. Algo así de obvio, pero así de poderoso, se le pasa a muchas personas. El otro ejemplo era alguien en PIU que me decía, Andrés, es que estoy estancada, es una mujer muy pila también formidable, estoy estancada, siento que ya en el puesto que estoy, bueno, ¿qué quisieras tú? No, yo quiero el puesto de tal persona. Me encantaría ese puesto. Ok, perfecto. Perdóname, de nuevo, vamos a ver cuáles son tus prioridades de vida. No, yo me acabo de separar, tengo 2 hijos pequeños. Bueno, ¿te has dado cuenta que ese cargo que quieres, que sueñas, el 70% del tiempo está en un avión? Ay, hijo de madre. De nuevo terminó la conversación. Entonces, siempre tener claro qué es lo que uno valora en la vida y sobre esa base planear los gaps que tienes que llenar para llegar a esa posición
o a ese lugar en el que quieres estar en 2, 3, 5, 10 años. Hoy lo estoy haciendo yo en esta transición hacia el mundo de la independencia, que es nuevo para mí. Pasar del mundo corporativo donde sin sonar sobrador o qué sé yo, me sentí muy cómodo y me moví bastante bien, a tirarse al agua porque quiero libertad. Esa es la palabra, digamos, que hoy mueve ese tema de vida, libertad. Y en eso estoy aprendiendo y hay personas como Connie que me están ayudando con su experiencia, con sus luces. Y estoy en eso, identificando esos gaps y cómo los lleno para que ese sueño se haga realidad. Pero siempre enmarcado dentro de lo que ya les dije en un momento y es soy exitoso. Ya soy exitoso porque disfruto a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y eso no lo cambio por nada en el universo. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que es interesante lo que tú mencionas porque quienes hemos vivido como expatriados sabemos las bondades, los dolores de cabeza, las horas en avión, las conferencias a las 3 de la mañana porque las otras personas están al otro lado del planeta, pero también el tema de la familia es complicado. Nosotros decidimos hace mucho tiempo, mi esposa por lo menos, donde podíamos ir juntos, nos íbamos todos. Y ahora con un chico de universidad, dos de colegio a mitad de secundaria, el uno y el otro arrancando, es muy difícil pensar en moverse. Es muy difícil eso y muchas personas creen que eso es lo mejor que les puede pasar. Hay un gran amigo que se llama Thorstein. Yo estaba en Haití en el año 2006 y, y Thorstein llegó allá. Ah, no, me dijeron, no, mira, llegó tu nuevo project manager para el tema de radio. Yo, ok. Cuando yo veo a un hombre en sus 70 años, más o menos, y yo volteaba a mirar para todo lado en el comedor de Villa Creole y, y no identificaba quién era. Cuando me dijo, Cayo, y yo, sí. Y yo, ah, Thorsten. Y yo, wow. El, empezamos a hablar y me preguntó y todo. Yo dije, este tipo, pucha, tiene muchísima experiencia. Cuando llegó y me dijo, ¿sabes por qué estoy aquí? Y entonces él me dijo, no, yo no sé por qué, no sé por qué estás aquí, Thorsten. Me dijo, mira, estuve 30 años como gerente de proyecto en muchos lugares del planeta. Me retiré hace 2 años. Volví a Suecia, tenía mi barco y tenía mis cosas normalitas allá. A mi esposa le dio cáncer y murió a los 6 meses. Me retiré para estar con ella, pero miren el tema, es retirarse después de darle la vuelta al planeta solo toda la vida. Y aquí me ves, solo porque me estaba enloqueciendo en la casa. Entonces son ese tipo de prioridades que uno debe tener que uno debe tener en la vida. Y también es importante tener en cuenta que el éxito es propio, no es lo que las demás personas consideren que es éxito para cada persona. El éxito puede ser, oiga, no, yo me siento en un parque y me leo el periódico toda la mañana, nadie me dice nada, como vivo, nadie me molesta y ya. Es diferente el tipo de situaciones que tenemos. Para cerrar, hay una pregunta que me gustaría que alguno de ustedes tres la respondiera y hay dos preguntas. Arrancamos con la primera de Gonzalo Hidalgo. ¿Cuál es la diferencia entre las grandes corporaciones y las pequeñas empresas? No sé quién quisiera tomar esta pregunta, ¿quién de ustedes tres? Connie que habló de las pequeñas empresas y también trabajó en una gran corporación y ahora tiene una gran corporación propia. A ver, lo que pasa es que cuando uno termina la universidad, uno sueña trabajar en una multinacional con presencia en diferentes países o con un buen número de empleados donde uno visualiza un crecimiento profesional desde la base hasta un nivel directivo, llámese vicepresidente o presidente. Estamos hablando de empresas de más de 1.000, 2.000 empleados con ingresos de, no sé, de más de 500.000 millones en el año, donde uno tiene la oportunidad de crecer en toda la parte, en todo lo que es los diferentes niveles profesionales de las compañías. Entonces, es lo que uno visualiza cuando inicia su periodo laboral, ir subiendo a un diferente nivel de responsabilidad, porque incluso también se ha perdido un poco en las corporaciones muy grandes el tema de la
pirámide y se han vuelto un poco más planas, pasando más a niveles de responsabilidad que de cargo. Pero es eso, tienes la oportunidad de avanzar en responsabilidades. Y las pequeñas empresas, hablamos de empresas de, no sé, de menos de 200 empleados, menos de 300 empleados, donde su facturación anual puede estar alrededor de los 30.000, 40.000 millones de pesos, más o menos, o unos 70.000 millones, que son empresas que llamamos medianas pequeñas en el sector económico del país, donde tienes oportunidad de, la frase típica que le dicen a uno, ¿tú quieres ser cabeza de ratón o cola de león? Y donde tienes la oportunidad de ser cabeza de ratón y experimentar más. Digamos, la diferencia entre una corporación y una empresa pequeña está en los niveles de ingresos que pueden representar anualmente y en el número de empleados y cómo tú te puedes desarrollar en una o en la otra. Dale, muchísimas gracias, Connie. Ahí has mencionado algo importante que es el tema de la cultura corporativa y también quisiera darle un mensaje a las empresas pequeñas. Creen una cultura corporativa saludable, amigable para todos sus empleados y que tenga un clima organizacional bueno. Y por otro punto antes de cerrar, es el tema de la comparación entre los grandes y los pequeños. Yo he visto muchas adquisiciones donde empresas pequeñas eran exitosas con productos fantásticos, pero su cultura corporativa era un nicho aparte. Por ejemplo, Andrés habló un poco de Google, la cultura corporativa de Google, lo que nosotros vemos afuera, que es diferente, se ve muy interesante, pero estas empresas pequeñas tienen una cultura corporativa muy, muy buena desde el punto de vista del empleado. Cuando entraron a ser parte de una gran corporación, se diluyeron los procesos que funcionaban bien para 15, 20 empleados. Es difícil que funcionen bien de la misma manera para 5,000 o 10,000. De hecho, los 10,000 empleados no van a cambiar porque entren 5, 10, 15, 20 personas. Y los productos terminaron diluidos. Ese es un tema muy importante. Finalmente, quiero darle las gracias a todos los participantes. Quiero que estén pendientes de nuestros próximos foros. Gracias, Connie, Andrés, Edgardo. Y nos vemos en el próximo evento.